En este video pues vamos a ver cómo funciona la reactancia capacitiva en un circuito de corriente alterna. Además vamos a ver el cálculo involucrado eh, para determinar fasores de voltaje, corriente e impedancias. En primer lugar, pues el capacitor es un dispositivo que en corriente directa funciona como un circuito abierto. Solo carga su voltaje hasta los voltajes que hay entre los nodos que se encuentren. Si entre los nodos que se conectan hay 10 voltios, pues carga a 10 voltios y queda como un circuito abierto con esos 10 voltios. Pero los circuitos de corriente alterna tienen un funcionamiento diferente. Es contrario al que produce una bobina. Eh, Generalmente un capacitor tiende a cargarse cuando va incrementando, cuando el voltaje en sus terminales es positivo, tiende a cargarse. Y entonces cuando el voltaje en sus terminales disminuye con respecto al valor que tiene entre sus terminales cargados, pues él funciona como una fuente, entrega la corriente y se suma al voltaje si este es negativo. Aquí tenemos la representación de una reactancia capacitiva. Tenemos la fuente de corriente alterna y tenemos lo que es el funcionamiento. Entonces, en el semiciclo positivo se carga, el capacitor tiende a cargarse de acuerdo al voltaje que se le aplique. No puede cargarse más allá del voltaje aplicado. Pero cuando pasa el semiciclo negativo, él entrega corriente. Entonces él entrega corriente al circuito. Y este voltaje en el capacitor pues se suma al de la fuente. Ese es en el semiciclo negativo. Ok, toda capacitancia pues tiene una oposición al flujo de corriente alterna. Y a esta corriente se le asocia un valor denominado reactancia capacitiva, medida en ohmios. Y en una reactancia capacitiva, pues la fórmula viene dada por 1 entre 2pi, 2πf por C, donde C es la capacitancia y F es la frecuencia. En el mundo de los fasores, a nivel de complejos, la reactancia capacitiva tiene un símbolo negativo y se representa con un fasor que va hacia abajo, con un ángulo de menos 90 grados. Esto es porque realmente en la fórmula de la reactancia capacitiva es 1 entre J, 2 por pi por F por C, donde J es el número imaginario. Al operar J, pues nos da menos J en el número en los números complejos. Y aquí tenemos la fórmula 1 entre 2 pi FC y con un ángulo de menos 90 grados. Ok, veamos ahora el circuito resistivo inductivo. Dice, se va a analizar por medio de este ejemplo. Tenemos una fuente de 120 voltios, 60 Hz, con una impedancia de 25,7J ohmios. Bien, vamos a operar esto en un programa que se denomina MATCAD. Se les va a compartir el enlace para el que desee descargarlo e instalarlo. Hay que activarlo. Ok, entonces pasémonos a MATCAD. Y como veíamos en una clase anterior, pues el voltaje en la corriente en un inductor con respecto al voltaje se atrasa. Okay. Aquí tenemos que este 25 está representando una resistencia y este 7 está representando una reactancia inductiva, ya que los positivos son inductivos, los negativos son capacitivos. Pasémonos a MATCAD y planteemos, aquí este es como un cuaderno.
Ok, el voltaje de entrada es igual a 120 voltios y nos dice que es a 60, a 0 grados, sería 0 grados. Veamos acá el ángulo, el símbolo de ángulo. Aquí está. Estamos con 0 grados. Corroboremos. Bueno, no nos da el ángulo, pero le vamos a asumir 60. Y tenemos la impedancia. La impedancia pues se representa con Z. Y es 20 más 7J, ¿vemos? 25 más 7J. Entonces, aquí se escriben tal cual los complejos. Acá ahora le damos Enter y ya lo agarré. Importantes son las unidades. Entonces, aquí escogemos el valor y le ponemos las unidades que son de potencial en voltios. Bueno, nos borró 120. Aquí ponemos las unidades que son de ohmios. Sería resistencia en ohmios. Y aquí igual. Aquí dice que no son compatibles porque debemos de ponerle que son de ohmios también a la parte inductiva. Pues sí, hay compatibilidad. ¿No? Bien, volvemos a probar, más 7i. Y después al final ponemos las unidades que serían ohmios. Bueno, en este caso operamos de esta manera. Pequeño detalle que no habíamos considerado. Debería de agarrarlo, veamos. Sí, lo agarró. Ahí está. En la corriente, pues, voltaje de entrada, Bin entre la impedancia. Es simple como eso, y la corriente nos da, después definimos la corriente, y nos da que es de esta manera. Una parte real y una parte compleja. En amperios, si ustedes observan, ya nos lanzó la unidad correspondiente. Pues acá lo que necesitamos, queremos enfasores, necesitamos un argumento y un ángulo. Entonces seleccionamos, le damos a formato matemático y aquí en formato matemático le decimos que lo queremos el argumento y el ángulo en grado. Bueno, ahí habría que seleccionar todo lo que está en paréntesis, ahí está. Ya le damos, nos da 4.62 amperios con un ángulo de menos 15.6 grados y que corresponde con los valores calculados acá. Ok, entonces aquí si lo hacemos manual con una calculadora, sin el marca hay que sacar el argumento de esto y el ángulo. El argumento es raíz de 25 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y el ángulo sería tangente inversa de 7 entre 25. Y eso nos da el ángulo. Vamos a ponerle a la fuente 0 grados, decíamos, por referencia. Y entonces aquí convierten lo que les acabo de decir. Convierten la impedancia en su formato fasorial con un argumento y un ángulo. Queda 25.9 ohmios con 15.64 grados. Luego la corriente voltaje entre impedancia
y dividimos 120 entre 25.96, nos da 4.62. Y los ángulos a nivel fasorial se restan, sería 0 menos 15.64 grados, nos da menos 15.64. Si ustedes ven, corresponde con la respuesta acá. Es correcta. Aquí está la explicación de lo que se hizo. Y ya luego tenemos la representación a nivel fasorial. Tenemos el voltaje que está a 120 con 0 grados y el fasor de corriente, cuyo ángulo negativo pues hace que desplace hacia la izquierda, hacia abajo, ¿ya? Lo cual indica que la corriente está retrasada. Si la corriente estuviera aquí en el lado positivo, indicaría que está adelantada, pero como tiene un ángulo negativo, está atrasada. Está desfasada la corriente con respecto al voltaje. Alguien dirá, ¿y por qué no se atrasa 90 grados? Hemos visto que en los inductores se atrasa 90 grados. Es cierto, aquí lo que sucede es que el voltaje entre los terminales del inductor y la corriente en el inductor tienen un desfase de 90 grados. Pero en este caso, este voltaje no es el del inductor, este voltaje es el que tenemos en la fuente. Habría que ver el voltaje en el inductor y ahí el voltaje en el inductor veríamos que sí tiene un desfase de 90 grados con respecto a la corriente. Ya lo vamos a ver en el ejemplo posterior. Ok, vamos a ver un circuito resistivo inductivo capacitivo. Bueno, para eso dice que considere el siguiente circuito, lo vamos a poner en serie, una bobina que tiene una resistencia interna de 101 ohmios, eso nos va a dar la R, tiene una inductancia de 1.4 Henry y un capacitor de 2.2 microfaradios y que soporta hasta 250 voltios. El dibujado nos queda de esa manera y aquí lo tenemos dibujado en MATLAB, perdón, en Electronic Workbench. Tenemos ahí los 101 ohmios, tenemos 1.4 amperios y 2.2 microfaradios con 120 voltios a 60 Hz y un ángulo de 0 grados. Entonces ya nos da el ángulo que es de 0 grados, pudiéramos poner cualquier otro, pero ya nos da eso. Entonces en base a eso vamos a hacer los cálculos. ¿Qué nos pide? Determine la corriente que circulará y los valores de voltaje en cada elemento. Quieren la corriente total en todo el circuito. Sería argumento y ángulo de desfase. Quieren el voltaje en la capacitancia, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la inductancia, en XL. Entonces tenemos acá voltaje en el inductor, sería todo esto. Bueno, aquí explica el proceso, todo lo que se va a hacer. Se calcula la reactancia inductiva con la fórmula que hemos visto, 2πfL, usando 1.4 Henry. Da 527 ohmios con un ángulo de 90 grados positivo. La impedancia de la bobina es la suma de la resistencia de la bobina más el imaginario de XL, ya que es 577,90 y nos da esto de acá. Luego la reactancia capacitiva, usamos la fórmula de la reactancia capacitiva de 1.2 kilos con un retraso de menos 90 grados. Ok, vamos corroborando esos datos en MATLAB. Aquí ya lo tenemos un poco empezado. El ejercicio ya tenemos los 2.2 microfaradios. Vamos a borrar esto para que no haga ruido. Tenemos la frecuencia. Tenemos la capacitancia, la resistencia y los valores que nos han dado. Entonces aquí tenemos la fórmula para proceder a hacer los cálculos, a revisarlos.
Bien, entonces vamos a calcular. Aquí ya está la fórmula puesta. Tenemos la fórmula de la reactancia y la inductancia. Se escribe tal cual la fórmula y vamos a sacar los valores que deseamos. Veamos en primer lugar qué es lo que se necesita. Bueno, RL, le hemos llamado solamente R. Le ponemos R igual a, ahí está, ya nos da 101 ohmios. XL, pues ahí está tal cual, XL mayúscula, le ponemos igual a. Y ya automáticamente el marca hace el cálculo. 2πfl. No le ha puesto ángulo, no le hemos considerado un ángulo acá. Pudiéramos ponerle el ángulo, le damos acá a ver si no lo agarra. Le vamos a operar acá con un ángulo de 90 grados. A ver si lo agarra, ahí está bien. Lo agarró perfectamente. Y aquí XC. XC tendríamos que agregarle el ángulo de menos 90 grados. Le ponemos ángulo menos 90 grados, menos 90, no le olvide grados. Dice que debe ser mayor o igual que 0. Eh, bien, podemos probar poniendo paréntesis a ver si lo agarra. Veamos si lo agarra, no lo agarra. Como que le afecta el ángulo definitivamente. Y es redundante este grados, este negativo, ya que le vamos a poner ángulo. Probablemente por ahí ande el problema. Veamos si hoy sí nos agarra el operador de ángulo. Unos 90 grados. Pues sí lo agarró. Y ya tenemos con su respectivo. Alguien dirá aquí por qué le dio un valor. Bueno, aquí es un cálculo extraño. Entonces acá pongámoslo en formato matemático de coordenadas polares. Ahí está. Y xc igual. X, pongamos en formato de coordenadas polares. Y entonces da 527 ohmios con un ángulo de 90 grados y 1206 ohmios con un ángulo de 90 grados. Vamos corroborando las respuestas. Bueno, aquí nos dan ZL. ZL es igual a RL más JXL. ZL. ZL va a ser igual. Este símbolo es asignación, se saca con 2 puntos. Y le vamos a poner que es igual a R más XL. Ya tiene el valor imaginario XL, entonces no necesitamos ponérselo. Y ya para que nos muestre el valor solo le ponemos igual. Y le damos ahí también que es en formato de coordenadas polares. Nos da 537 con 79 grados. Corroboremos la respuesta. Ahí está, 537 con 79 grados. Y la reactancia capacitiva, allá da 1.2, aquí nos da 1206K.
prácticamente. Bueno, aquí podemos cambiar las unidades. Vamos a matemáticas y le decimos que cambiemos las unidades a kiloohmios y ya está, ahí ya nos quita el por 10 a la 3, 1.2 kiloohmios por un ángulo de menos 90. Ok, ya está la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la Z equivalente, que es la suma de todos los, estamos haciendo la suma de todas estas reactancias y resistencias para obtener una Z equivalente. Entonces vamos a poner la Z equivalente. La Z equivalente pues sería Z equivalente, la asignamos con 2 puntos, sería igual a XC más ZL. Podemos poner el valor, cuánto nos da. Escribimos Z equivalente, el símbolo igual, y le cambiamos a coordenadas polares, formato matemático, coordenadas polares, las 685 ohmios, con un ángulo de menos 81. Bueno, un pequeño desajuste, pero es en la calculadora, me imagino, con menos 81 grados, ¿verdad? Sí, ahí anda a acabar. Ahí ya estamos representando la resistencia, la reactancia equivalente, la Z equivalente. Y calculamos la corriente. Por calcular la corriente, pues simplemente la I va a ser igual a asignación, 2 puntos, a el voltaje. Veamos si hemos definido el voltaje por aquí en alguna parte. No está definido, entonces vamos a poner voltaje de entrada, va a ser igual por medio de asignación a 120 con un ángulo de 0 grados. Vamos a operadores de ángulo con un ángulo de 0 grados. Ya ponemos la corriente aquí, va a ser igual a Bin. Aquí ya no la agarra. Borrémoslo. 2 puntos. Bin es entre Z equivalente. Veamos cuánto vale I, solo ponemos I igual a, pongámosle aquí un pequeño detalle. A este no le pusimos unidades, es necesario ponerles unidades porque no, no va a hacer el cálculo como debe. Aquí voltios es potencial, potencial en voltios. Oh, yo no había seleccionado el valor incorrecto. Potencial en voltios, ¿sí? Pues se ajustó la corriente de amperios, porque ahí no era 1 entre ohmios, nos daba Siemens. Ajustemos las coordenadas polares, y le damos formato matemático, coordenadas polares, nos da 0.175 amperios. Si las queremos en miliamperios, pues le damos unidades de corriente. Y en las unidades de corriente, pues le ponemos miliamperios. Hay que borrar este. 175 miliamperios. Veamos cómo va aquí el cálculo. Más o menos 176 miliamperios con un ángulo de 81 grados. Si estamos bien. Entonces podemos calcular el voltaje en el capacitor, en el inductor y aplicando la ley de Ohm, pues el voltaje en el capacitor. Voltaje en el capacitor sería 2 puntos igual a la corriente total por la reactancia capacitiva. El voltaje en el inductor, BL,
abarca la resistencia y la inductancia, sería 2 puntos. La corriente por ZL le hemos llamado. Ahí está. Veamos cuánto vale el voltaje en el capacitor. Igual. Cambiémosle a coordenadas polares. Formato matemático. Coordenadas polares. 211 voltios. Con un ángulo de menos 8 grados. Y tenemos el voltaje en el inductor. Igual, cambiemos las coordenadas polares. Da 94 voltios con un ángulo de 160 grados. Veamos las respuestas que tenemos en el manual. Voltaje del capacitor 211 con menos 8. Ahí está, 211 con menos 8. Voltaje en el inductor es 95 con 160 grados. Ahí está, 94 con todos los decimales. Utiliza marca. Ok, una manera de corroborar dice, a ver si pega. Si sumamos BC más BL, BC más BL, pues nos debe dar el voltaje de la fuente. Está, es perfecto. 120 voltios al sumar estos dos. Bueno, además acá pueden ver que simplifica mucho los cálculos matemáticos. Para hacer pues los ejercicios es necesario tener una calculadora, preferiblemente con manejo de complejos. Pueden instalarla en un smartphone. Aquí está la suma. Y aquí está la forma en que quedan los complejos. Tenemos el factor de voltaje de corriente, el voltaje del inductor que es hacia atrás, nos da el voltaje en la fuente. Y aquí ya tenemos los cálculos corroborados. Y queda de ejercicio para que ustedes lo hagan. Lo mismo, solo que con valores diferentes. Bueno, determine la corriente, dice. Solo que acá ya no es en serie, sino que es en paralelo. Hagámoslo ahí. Bueno, espero que hayan captado la idea principal. El objetivo no es aprender a usar la calculadora para multiplicar, dividir complejos, sino que es algo necesario. Pues. Entonces, si lo pueden suplir con una calculadora que maneje complejos, bien, o lo pueden hacer con marcas, bien. Y si lo quieren hacer manual, haciendo las conversiones de polar a rectangular y rectangular a polar, pues bien, está bien, pero la idea es esta, la fundamental, ver cómo se aplica la ley de Ohm y los cálculos acá en estos tipos de circuitos. Bueno, así dejamos el ejercicio ya terminado.